Todos sabemos lo que es una posesión demoníaca. Hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de conocer a un exorcista que estudió en el Vaticano. Y como gran fan de todo el mundo paranormal, decidí hacerle unas cuantas preguntas. ¿Qué tan real es lo que vemos en las películas? ¿Es cierto que los demonios buscan humanos para corromperlos? ¿Qué me podría pasar si un demonio me posee? El exorcista me contestó todas estas preguntas sin batallar. Y no solo eso, sino que hasta extendió una invitación a mí y a mi grupo de amigos a participar en un exorcismo real autorizado por la Iglesia Católica. Obviamente es una increíble oportunidad para ver si todo lo que pasa es real. Pero antes de aceptar esa propuesta, quise investigar un poco sobre el tema. Y qué mejor forma de hacerlo que escuchando sus historias sobre posesiones demoníacas experimentadas de primera mano. Y el día de hoy traigo 3 historias reales que mis seguidores me enviaron, donde vivieron o alguien cercano a ellos vivió una especie de posesión. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hola a todos, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Como siempre, solo paso a saludarlos y a recordarles que si ustedes, sus padres, sus amigos o quien sea que conozcan tienen una historia real, paranormal, terrorífica que les haya ocurrido, pueden contármela en historiaspotions@gmail.com. Por favor, si les gustaría salir en uno de estos videos, no olviden agregar la mayor cantidad de detalles que se puedan para poder alcanzar a hacer un video sobre su historia. Aunque por otro lado, en el video de hoy estamos haciendo una sugerencia que leí en los comentarios de una personita que dijo: si hay historias que son cortas, ¿por qué no juntas varias para un solo video? Así que eso estamos haciendo el día de hoy. Sin nada más que decir, por favor, continúen con el video. Hola Pato, mi nombre es Brenda y la historia que hoy traigo me pasó a mí. Te puedo asegurar que es 100% real, pero está en ti si me crees o no. Todo inicia cuando yo tenía alrededor de 10 años. Quiero recalcar que tengo una conexión muy grande con mi papá, pero no cualquier tipo de conexión. Cuando él era joven, se metió mucho en lo espiritual y la magia, pero cuando conoció a mi mamá, decidió dejarlo todo porque no quería que su familia estuviera metida en todo eso. Pero como es bien sabido por ahí, el primogénito siempre está conectado al padre de una forma u otra. Pero bueno, volviendo a la historia, esta fue la explicación que yo le di a mis sentidos, que desde chica han estado muy presentes en mi vida. Las veces que veía sombras o entidades, siempre corría y le contaba a mi papá. Ya era algo normal y a él le gustaba guiarme y aconsejarme en este tipo de situaciones. Pero nada nos prepararía para lo que pasó ese día. Todo pasó un viernes por la noche. Mi hermana y yo ya estábamos dormidas, cuando de pronto desperté de golpe tras haber escuchado algo. Chequé la hora. Eran las 12 de la mañana. Miré alrededor del cuarto por un rato para encontrar la fuente del sonido, pero por más que intentaba, no alcanzaba a ver nada. Como estaba bastante cansada, simplemente decidí volver a acostarme. Pero antes de que lo pudiera hacer, la volví a escuchar. Era como una voz, suave, pero al mismo tiempo muy grave. Y esta vez pude escuchar claramente lo que dijo. Ve a la habitación de tus padres.
Por alguna razón que incluso hoy desconozco, decidí hacerle caso. Fue algo como de inercia, de un segundo para otro, sin pensarlo, ya me encontraba yendo hacia mis padres. Lo que sigue está un poco borroso en mis recuerdos. Al llegar al cuarto, me subí a su cama y comencé a reírme de manera incontrolable. Brincaba y me retorcía por toda la cama mientras insultaba a mi mamá, diciendo cosas como: eres una mala madre, nunca serás feliz, entre alguna que otra grosería. Una parte de mí era consciente, pero no era la que estaba en control. Veía y escuchaba todo lo que estaba pasando, pero por más que intentaba detenerme, simplemente no podía. Mi cuerpo dejó de responderme a mí. Lo último que recuerdo de esa noche fue sentir cómo intentaban inmovilizarme e incluso cómo mi papá murmuraba oraciones mientras sostenía mi cabeza. Y de ahí en fuera, todo es borroso. En la actualidad, hace unos cuantos días les pregunté a mis padres que qué había pasado ese día. No era que no tuviera curiosidad antes. De hecho, llevaba años preguntándoselos, pero siempre contestaban lo mismo. Es mejor que no lo recuerdes, hija. Actualmente tengo 21 y hace apenas unos pocos meses me contaron lo que en verdad sucedió. Esa noche, cuando llegué a su cuarto, notaron que algo se me había metido dentro. Era como una especie de posesión. Me contaron que todo esto había sucedido porque alguien quería hacerle daño a mi mamá. Este alguien no soportaba que le fuera bien, que estuviese casado con mi padre y que tuviera hijas. Cuando les pregunté que cómo sabían eso, me contaron que yo misma había dicho el nombre de la persona e incluso había intentado golpear a mi mamá. Mi padre también mencionó que fue él quien logró quitarme lo que fuera que había entrado en mí. Y antes de desmayarme, lo último que dije fue: lo siento, no era yo. Esa misma noche, mi padre salió de la casa a tirar todo lo que había utilizado en la limpia, y yo simplemente volví a la normalidad. A la mañana siguiente no recordaba nada, y al notar eso, mis padres jamás lo volvieron a comentar. Fue tan solo hace unos cuantos años que me vino un recuerdo del tema, y fue cuando empezó a darme curiosidad otra vez. Hoy en día, esto quedó como una anécdota más de mi familia, aunque algo que sí me parece curioso es que, después de lo que ocurrió, empecé a tener una conexión más profunda con mi papá, ya que muchas veces he tenido visiones de las cosas malas que le van a pasar. Una vez soñé que a él se le caía un muro encima. Desperté de golpe, llorando. Le conté a mi mamá lo que sucedió y a los 5 minutos le marcaron para avisarle que mi papá se encontraba en el hospital porque había sufrido un accidente con un muro. Así como esa historia, hay varias que tenemos donde puedo observar su futuro unos 10 minutos antes de que lo viva. Y aunque él lo ve como un don, yo no sé qué pensar. Afortunadamente, no es algo que ocurra cada rato. Y cabe aclarar que en estas visiones solo veo accidentes. Hola Pato, la verdad es que no sabía si contarte esa historia o no. No es mía, sino de mi abuela. Pero el sufrimiento que le causó es tan grande que pensé que tal vez sería mejor dejarla en el olvido, pero al mismo tiempo siento que contarla podría ayudar a alguien que también esté pasando por lo mismo. Así que aquí va. Mi abuela creció en una casa donde las tragedias abundaban, incluso desde antes de que ella viviera ahí.
La primera fue de una niña a quien habían dejado sola en la casa. Nadie sabe cómo ni por qué, pero cuando sus padres regresaron, ella estaba en la cocina, sin vida. Su cuerpo calcinado. La otra fue de un hombre que tenía problemas económicos y un día simplemente decidió terminarlo todo, colgándose en la habitación que posteriormente sería la de mi abuela. Alguna vez escuché por ahí que Dios no castiga dos veces, pero esta casa era claramente la excepción. Cuando mi abuela tenía unos 11 o 12 años, ocurrió algo que cambiaría su vida. Un día, como cualquier otro, su mamá le pidió que fuera a la tienda a comprar refrescos porque tenían visitas. Antes de salir, mi abuela fue al patio por unas botellas de vidrio. Mientras las tomaba, comenzó a escuchar el sonido del viento. Pero algo estaba mal. Dentro de ese sonido había una especie de melodía. Era bastante bella, pero algo en esta la hacía sentir un tipo de miedo. Lo describe como si algo se sintiera fuera de lugar. De pronto, sin ninguna causa, las dos botellas que llevaba en las manos explotaron, lastimándola y dejándola sangrando. Ella gritó. Mi bisabuela salió de inmediato a ver qué había ocurrido, pero en lugar de preocuparse, se enojó. ¿Qué te he dicho de que tengas más cuidado? No seas tan brusca. Mi abuela, un poco triste, simplemente volvió a su cuarto, lloró un poco y se acostó para dormir. A la mañana siguiente, mi abuela despertó con fiebre y sintiéndose muy débil. Por más que lo intentaban, los doctores no podían sanarla, porque, según ellos, estaba completamente sana. No había nada fuera de lo normal pasándole. Mi abuela me contó que esos días fueron de los peores en toda su vida. Empezó a ver cosas en su habitación. Veía la silueta de un hombre colgado. Y una noche, una mujer hermosa se acercó a su cama mientras dormía. Sin decir nada, se sentó a su lado. Mi abuela comparte que en ese momento ella no sentía miedo, sino paz. La mujer le acarició la mejilla y es entonces cuando lo supo. Esa mujer no era nada más y nada menos que la mismísima muerte quien la estaba visitando. Ella le contó todo a sus padres y al día siguiente decidieron que la medicina convencional no podía arreglar esta situación, por lo que la llevaron con un chamán conocido por el barrio. El hombre, al verla, cambió toda su expresión. Mi abuela cuenta que él siempre había sido conocido por ser muy gentil y alegre, pero esta vez se encontraba preocupado, enojado incluso. ¿Por qué tardaron tanto en traerla? ¿No ven que está al borde de la muerte? Para ellos esto fue un shock. Ellos la veían normal. No podían entender cómo es que su hija, que hace algunos días se encontraba bien, ahora estaba en una situación tan delicada. El chamán pudo ver en mi abuela una especie de entidad atada. Un demonio, le llamó. Uno que se estaba alimentando de su energía, dejándola al borde de la muerte. Tras muchas horas de trabajos, la sanó y según esto, expulsó al demonio. Pero no lo logró del todo. Él ya había puesto su ojo en ella y no se iría tan fácil. El chamán le dijo a mis bisabuelos que la única manera de parar al demonio era si ella misma aprendía a hacerlo, convirtiéndose en una medium. Es por eso que, desde muy pequeña, mi abuela comenzó a asistir a un templo donde preparaban a personas para ese tipo de habilidades. Le enseñaban a hacer limpias, a purificar ambientes y a trabajar con deidades. A lo largo de su vida, ella lo siguió practicando, pero también me confesó que hasta el día de hoy
tiene miedo. Hubo varias ocasiones donde sintió que ese demonio intentaba entrar en ella otra vez, pero afortunadamente nunca lo logró. El templo al que acudió también fue un lugar donde descubrió que su guía espiritual era un ángel llamado Gabriel. En algunas ocasiones, cuando mi abuela platicaba con él, Gabriel la guía y la apoya, sobre todo cuando tiene que limpiar lugares donde le piden ayuda. Sin embargo, no todas las entidades con las que ha platicado son buenas. Algunas presencias no son gratas, y esos momentos han sido los más difíciles. Ahora me está enseñando a mí. Según ella, yo también tengo una habilidad, pero enfocada en la lectura de cartas. Las pocas veces que lo he intentado, mis respuestas han sido certeras, aunque solo sé interpretarlas de forma básica, como un sí o un no. Ella quiere que siga sus pasos, que aprenda más y que algún día la pueda ayudar en su misión de eliminar al demonio de su vida de una vez por todas. Esta última historia no me la mandó un seguidor. La escuché en un video de historias de posesiones reales de un canal llamado Mortis Media. La verdad es que se me hizo espeluznante y quise agregarla para que la escucharan. Originalmente estaba en inglés, así que disfruten lo que probablemente es la primera traducción al español. Aquí va. Cuando tenía 15 años, mi mamá se enfermó muy gravemente. Se la pasaba acostada viendo hacia el techo sin hacer nada durante todo el día. Cuando tenía que comer, lo hacía como si fuese una niña pequeña, solamente picoteando la comida con su tenedor y dándole pequeños bocados de vez en cuando. Ella tampoco sabía qué le pasaba, pero como la situación empeoraba, llegando al punto donde ya ni siquiera comía, mi padre pensó que era una buena idea escalar el asunto y llevarla a emergencias. Ese día mi papá nos recogió del colegio y no dijo ni una sola palabra hasta llegar a la casa. Su mamá tiene cáncer etapa 3 en múltiples partes de su cuerpo. Mi mundo paró por unos segundos. ¿Cómo era esto posible? Tan solo unos cuantos meses atrás se encontraba perfecta. Nada le dolía y sonreía como siempre. Pero a veces así es la vida y simplemente hay que continuar. Eso es lo que hicimos mientras nos acoplamos a ayudar a nuestra mamá cuando se podía. Después de medio año y cientos de miles de dólares gastados en medicamentos y tratamientos, la situación no cambió. Por más que nos esforzábamos, mi mamá seguía completamente igual, tal vez peor incluso. Un día, el pastor de nuestro vecindario nos contó que tenía unos amigos que manejaban una de esas iglesias donde realizaban milagros y curaban a los enfermos a tan solo unas cuantas horas del pueblo. Nos dijo que creía que era una buena oportunidad para sanar a mi madre, y como mi papá ya había intentado prácticamente todo y el dinero comenzaba a escasear, decidimos darle una oportunidad. Una vez llegamos, lo primero que me sorprendió es que el pastor de dicha iglesia supo quiénes éramos al instante. Esto sin saber cómo nos veíamos ni cuándo iríamos. Al entrar a la iglesia noté que se encontraba repleta de personas. Nos sentamos en una banca de oración callados y esperamos a nuestro turno. Había gente rezando por todos lados, unos eufóricos, otros tristes, otros enojados. A los cuantos minutos el pastor nombró a mi mamá y le pidió que se acercara al altar. Nos paramos para acompañarla y no les miento, absolutamente toda la iglesia había detenido lo que estaban haciendo y comenzaron a mirarnos. Había fácilmente más de 200 personas con sus ojos puestos en nosotros. Mi hermana y yo fuimos movidos a un costado del altar por dos mujeres un poco mayores y el orador, mi papá,
y otras 10 personas fueron llevados al lado opuesto. Empezaron a hablarle a mi mamá y para este punto ya me estaba preguntando qué demonios hacíamos en este lugar repleto de locos. Dos de las mujeres hablaban conmigo y mi hermana, impidiéndonos la vista, cuando de pronto empecé a escuchar gruñidos, gritos y groserías a todo volumen. Era la voz de un hombre, insultando y riéndose de la gente. Por un momento llegué a pensar que alguien estaba atacando a mi mamá. Empujé a la mujer que me sostenía para verla y el problema es que lo que sea que estaba viendo enfrente del altar no era ella. Sí, tenía el mismo pelo, la misma ropa, altura y peso. Definitivamente era mi mamá, pero algo había tomado el control sobre ella. Literalmente podía observarlo. Su cara estaba borrosa, como si algo intentase escapar de ella. Sus ojos, los cuales usualmente eran azul claro, ahora eran muy oscuros, casi negros. Su sonrisa era larga y antinatural. Fue en ese momento que me di cuenta de que los sonidos que había escuchado, la voz del hombre gritando cosas horribles, era mi propia madre. De un momento para otro, entre 5 pastores empezaron a orar y al pasar aproximadamente unos 5 minutos, mi mamá simplemente cayó al suelo. Cuando se despertó, todos fuimos corriendo a ella para abrazarla y ver que estuviera bien. Hablamos por unos cuantos minutos y les juro que pude ver una chispa de felicidad en ella que no había podido ver en los últimos 6 meses. De un segundo para otro, volvió a hacer bromas. Empezó con su sarcasmo de siempre. Era como si la oscuridad que había tomado nuestras vidas por fin se erradicara. Esa noche, el pastor nos pidió que cenáramos con él y su familia. Al llegar a su casa, nos tenían preparados un festín de pizza y mi mamá se comió una entera. A esto le agregó una ensalada, una orden de alitas y unos cuantos panes de ajo, y todo se lo comió sin ayuda. Era como si no hubiese comido en un año entero. El día siguiente era lunes y fuimos a que le revisaran su enfermedad. Ese día nos confirmaron que no quedaba ni una sola partícula de cáncer en ella. Estaba saludable como nunca y gracias al cielo no hemos tenido ningún problema desde entonces. Hoy en día ya pasaron más de 15 años. Nunca olvidaré a ese pastor, quien le salvó la vida a mi mamá. Aunque sí tengo que agregar que hay algo que me preocupa. Antes de despedirnos de él, lo escuché platicando con mi papá. Le contó que había un demonio llamado Seth habitando en el cuerpo de mi mamá y que había sido él quien estaba causando todo el daño. Ese día lo expulsaron, pero nos dijeron que tuviéramos cuidado por si algún día volvía. Afortunadamente, no he vuelto a saber nada de él y ojalá nunca más lo haga. Con esto acabamos nuestras 3 historias y quiero compartir algo que me parece bastante interesante. Me sorprende cómo en estas historias las posesiones demoníacas repercuten en el cuerpo de los vulnerados en forma de enfermedades o malezas, pero lo que más me deja en shock es lo que pasa con ellos una vez erradican a la entidad. Es como si su vida entera se reiniciara, como si todo lo malo que les había pasado o les estaba pasando se frenara y volvieran a empezar a vivir. Por otro lado, algo que sí quiero mencionar es que, aunque yo soy un brujo bastante creyente de lo paranormal, y sí creo que entidades y posesiones demoníacas pueden tener un efecto en la salud, también creo que lo más sano siempre será acudir a un médico si te llegas a sentir mal. Muchas veces personas vienen conmigo y me dicen, siento que me están haciendo brujería porque me pasa esto y esta otra cosa, y aunque nuevamente sí creo que en algunos casos podría ser algún ataque, también creo que esta no es la realidad el 95% de las veces. Así que háganme un favor. Si alguna vez sienten que algo malo pasa con ustedes, primero revísenlo con un profesional de la salud
y ya después de eso podemos abordar la brujería y lo paranormal. Si les gustó el video, no olviden comentar, dar like y compartirlo. Suscríbanse si no lo han hecho, y si quieren ayudar de una forma más especial, les recuerdo que pueden convertirse en miembros del canal. Aprovechando esto, quiero agradecerle a los actuales miembros que están viendo en pantalla, ya que sin ustedes Patos Potions simplemente no se podría. De parte mía y del resto del equipo de Patos Potions, les agradecemos. Por otro lado, si buscas otra manera de apoyarme, también te recuerdo que tengo otros 3 canales, los cuales puedes ir a visitar. En el primero, Pato RMZ, reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. En el segundo, Patos Games, juego videojuegos exclusivamente de terror. En el tercero, Patos Bots, subo todas las transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes por parte de Patos Potions para darte una increíble bienvenida. Por último, te recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links los pueden encontrar abajo en la caja de descripción, pero así que sí, me retiro no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.